dice la palabra a partir del verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y bueno, y la palabra de Dios tiene en este día que ver con el poder entender que vos sos un escogido y una escogida de Dios. Empezá a pensar, ¿sí? ¿Cuántas veces vos decís la verdad que ni sé para qué estoy acá en la tierra? ¿O no? ¿Cuántas veces se dijeron, no sé ni para qué estoy? La verdad que no sé ni cuál será el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero vos fíjate qué hermosa que es la palabra de Dios. Y Pablo, mientras que va relatando esto, porque si vos lees, a mí me encanta el libro de Efesios, esto hasta el verso 14 es como si fuera un canto de alabanza. Es como que Pablo se dedicó a alabar a Dios, a mirar las cosas hermosas que Dios había hecho, ¿sí? Y es como que todo eso iba trabajando en la mente de Pablo, ¿sí? Pero Pablo piensa de los cristianos, ¿sí? Y piensa, bueno, estos son unos escogidos por Dios. Tienen un privilegio tan grande y muchas veces no se dan cuenta. ¿Se dan cuenta de todos los beneficios que tienen con Dios? Me parece que no. A ver, dejen de poner esa cara seria, ¿sí? ¿Se dan cuenta, hermanos, los beneficios que tienen con Dios? ¿Se dan cuenta que son el pueblo escogido? ¿Se dan cuenta? Muchas veces podemos decir, pero a mí nadie me quiere, nadie me ama. Pero vos sos un escogido y una escogida por Dios. Tenés un privilegio, que te hayan llamado, que te hayan elegido, ¿sí? No sos poca cosa. Entonces, Pablo es como que él encamina todo esto en 4 direcciones. Y ahora quiero que podamos verlo. Primero, Pablo piensa en el hecho de la elección de Dios. Dios lo eligió a él y te eligió a vos. Empecé a pensar, no sé si lo pudieron pasar, Pablo piensa en la elección de Dios, la elección de Dios hacia tu vida. Pablo también piensa, bueno, la verdad que para el ministerio yo no había pensado, no me había programado para esto, pensaba Pablo. Nunca, ¿vieron que su pastor dice, yo nunca pensé en ser pastor? ¿Escucharon a su pastor decir eso? Sí, bueno, Pablo decía más o menos lo mismo, que él jamás se hubiera imaginado verse en el servicio y en la obra de Dios. Pero sí, él entendió que el que lo había llamado para la obra y para el servicio había sido Dios. Dios lo había escogido. Entonces pueden ir al libro de Juan, capítulo 15, verso 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿sí? Yo siempre pensaba, ¿no? Digo, bueno, cuando era chica yo me acuerdo de que no éramos cristianos, no éramos, diríamos, éramos católicos, ¿sí? Pero siempre rezaba con mi hermana en la noche. Nos tomábamos de la mano y le pedíamos a Dios que cuidara de nosotros y cuidara de toda nuestra familia. Y yo decía, ay Señor, qué lindo. ¿Por qué eso lo pusiste en nuestros corazones desde que éramos chicos? Él nos eligió. Les cuento una sorpresa. Mi hermana ahora está dando la palabra en las células. Yo decía, Señor, gloria a Dios, va sirviendo, entonces me manda. Qué privilegio poder servir a Dios y compartir la palabra. Qué felicidad, hermanos, qué felicidad que me da. No lo escogimos nosotros, nos escogió Dios a nosotros, ¿sí? Entonces,
Qué hermoso pensar en este Dios que te llamó, que te buscó, y vos quizás anduviste por la vida tanto tiempo como anduvimos nosotros distraídamente. Pero yo quiero que se te grabe, Dios te escogió, Dios te llamó. No sos cualquier persona, no sos una persona que no tiene valor, sos una persona importante para Dios. Si vos hoy estás en este lugar, no estás en este lugar porque alguien te mandó un mensajito simplemente. ¿Sabés? Si alguien te mandó un mensajito, ese mensajito llegó a vos porque Dios le puso en el corazón a esa persona que te tenía que mandar el mensaje, que te tenía que invitar, que te tenía que llamar, porque Dios te escogió, aunque vos reniegues una y mil veces de que no quiero servir, ¿para qué voy a venir a la iglesia? Mejor me quedo en mi casa, ¿para qué servir tanto? Pero ¿sabes una cosa? Dios te escogió. Dios te escogió y aún ni Pablo se pudo negar cuando Dios lo llamó para el ministerio. No nos podemos negar cuando Dios nos llama a servirlo. Pablo no pudo negarse, pero tu Dios es maravilloso. Y el segundo punto dice, Pablo piensa en la generosidad de la elección de Dios. Pablo piensa en que Dios es muy generoso. Es muy generoso. Te ama mucho, hermano. Te ama mucho, es generoso. Dice la Biblia que Él, dice, te bendijo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Otra vez decirle al de al lado, te bendijo Dios. Te bendijo Dios. Gracias. Te bendijo. Aunque a veces te mirás y dices, ay, la verdad que con esta cara no se nota que estoy tan bendecido. Pero Dios te bendijo, hermano querido. Te bendijo Dios. Te bendijo con toda bendición. Mira, nosotros esperamos las bendiciones siempre. En el área material, en lo económico. Pero dice Dios que Él tiene muchas bendiciones para tu vida. Nosotros como humanos podemos hacer un montón de cosas. Podemos tener el mejor trabajo, podemos prosperar y no es malo, porque no hablamos de que eso es malo, no. Podemos prosperar económica y profesionalmente. Pero ¿sabes una cosa? El único que te puede dar paz es Dios. Dios es el único que te puede dar paz. Podés trabajar, podés tener mejor trabajo, podés prosperar, tener el mejor negocio, pero capaz que no vas a tener paz. O no tuviste paz si mirás para atrás en tu vida. Pero Dios te bendice, hermano. Él tiene preparada esa paz para dártela a vos. Y Él quiere que vos recibas esa paz. ¿Sí? Dice, nadie te va a poder dar la paz como Dios te la puede dar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. El mundo te puede dar una paz momentánea cuando cobras el sueldo y de repente decís, ¡ay, me aumentaron! Pero cuando vas el lunes a hacer las compras decís, no me sirve para nada que me hayan aumentado. El único que me puede sostener es Dios. ¿Sí? Entonces, aún ante eso, el que te va a dar la paz se llama Dios. El único que te puede dar la paz se llama Jesucristo. ¿Sí? El tercer punto tiene que ver con el propósito de la elección de Dios. Dice que Dios nos llamó, Dios nos escoge para que seamos santos y sin mancha. Santos y sin manchas. Para eso te escoge Dios. Ese es el propósito, uno de los propósitos que Dios tiene. El que seas santo y sin manchas. Y santo en griego es agio. Y eso significa diferencia y separación. Entonces, sos diferente. ¿Por qué? Porque aunque vos no lo veas, el sello de Cristo vos lo tenés.
Uno puede darse cuenta, mira, cuando uno ya avanza en el camino de Dios y ve a la gente andando por la calle, ¿no? Podés darte cuenta, mirándole el rostro a las personas, mirando la forma de caminar, porque Dios hasta me cambió la forma de caminar a mí. Yo antes caminaba y me sangoloteaba toda, porque tenía otro espíritu. Pero el Espíritu de Dios te cambia hasta la manera de caminar. Te cambia el aspecto de tu cara. ¿Para qué me voy a sangolotear? Ya no lo necesito. El Espíritu Santo te cambia todo. ¿Sí? Entonces Dios quiere que seas santa, quiere que seas santo, quiere que seas separado para Dios, pero separado para un propósito, no para vivir solamente acá adentro. Estos se están preparando para salir a la calle. Ustedes se están preparando acá para salir a la calle y reflejar todo lo que Dios hizo en sus vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? Un templo puede ser santo. Es un edificio santo porque está separado y apartado para Dios. Un sacerdote es santo porque está apartado para Dios, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos santos y Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos como Él. Y lo que Dios quiere también es que nosotros como hijos de Dios empecemos a tomar decisiones y determinaciones que marquen nuestra vida, ¿sí? Que cambien tu vida, pero que la cambien para que vos puedas recibir todas esas bendiciones que como hijo de Dios estás destinado a recibir. Porque la palabra de Dios dice que Él ya te bendijo. Entonces, ¿querés recibirlas? ¿Querés recibir esas bendiciones? Bueno, Dios tiene todo para vos. Tenemos que ser ahora abiertos a su palabra, abiertos a lo que Él nos quiere dar. Mira, la iglesia antigua, la iglesia primitiva, tenía muy en claro esto de estar apartado, esto de la santidad, esto de ser diferentes. Pero ¿cuántas veces nosotros, como estamos en la escuela, como tenemos que ir al gimnasio, y entonces, bueno, tampoco vamos a ser tan extremistas, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Que soy un canuto? Entonces, claro, para que no digan de nosotros, wow, este se la pasa en la iglesia, es un santulón. No es que tenés que ser un santulón. Vos tenés que ser santo, vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda y reflejar ahí donde estamos la presencia de Dios y establecer el reino con los valores que Dios ya te enseñó. Eso es ser santo. O sea, si vos estás trabajando y alguien quiere darte una coima por algo, ¿vos qué vas a hacer? Vas a decir, ay, la verdad que está buena esta cantidad de platita, ¿no? Me vendría bien, me tengo que comprar algunas cosas, tengo que arreglar el techo, tengo que arreglar el auto, por ahí me vienen bien. Pero si vos sabés que tenés que ser santo y apartado, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con esa coima? Porque ese dinero podrá entrar. Pero así como entra, también va a salir rápidamente y no vas a ver el fruto. Es decir, vas a ver un mal fruto de ese dinero, ¿sí? Entonces, el ser santo implica marcar una diferencia. Y nosotros a veces decimos, bueno, me acuerdo de lo que dice González, ¿no? Que cuando le vamos a dar la ofrenda a Dios, le damos el billete más viejo. Y que él enseñó aún a sus hijos a darle el mejor billete a Dios. Así sea de 2 pesos, el billete mejor, porque es tu ofrenda para Dios. En aquel entonces un animal que tenía un defecto no se lo aceptaba, lo rechazaban. Y nosotros a veces queremos darle a Dios, bueno, acá le doy la ofrenda. Pero en este tiempo vieron que
En el libro que estamos leyendo, habla del diezmo, habla de la ofrenda. ¿Lo leyeron? Bueno, no habla del tema de los billetes, pero me hizo recordar la prédica esa, donde él decía que aún lo que le demos tiene que ser el mejor billete, el billete más nuevito. Entonces, en este tiempo empecé nuevamente a mirar el billete que le entrego a Dios. Señor, perdóname, porque antes yo te daba el billete viejo y arrugado. Y ahora estoy entendiendo que te tengo que dar la mejor ofrenda, aunque sea con el billete de 2 pesos, aunque sea con el de 5, pero dale el billete más nuevo que tengas. No se lo des todo abollado, dáselo de la mejor manera, porque es para tu Dios. Lo mejor tiene que ser siempre para Dios. Tu vida, empezá a pensar. Ahora ya no vamos a hablar ni de billete, ni de animalito. Vamos a hablar de nosotros. Tu vida tiene que ser una ofrenda para Dios. Tiene que ser lo mejor que vos le puedas dar a Dios. Por eso estamos hablando de una vida sin mancha, de una vida sin arrugas, de estar apartados para Dios y de dar ese buen ejemplo y ese buen testimonio. Porque Dios ya te bendijo. Dios ya te bendijo. Lo que vos tenés que entender es que vos sos un escogido de parte de Dios. Si vos recibiste a Cristo y aunque todavía no estés sirviendo a Dios, Dios ya te llamó. El plan para vos ya lo tiene Dios. El plan ya lo tiene. Vos tenés que determinarte tomar las decisiones correctas. Tenés que tomar esa decisión, decir, Dios me llamó, no te vas a poder escapar. Así como Pablo no se pudo escapar de lo que Dios quería hacer en su vida. Dios quería usarlo para que lo sirviera. Entonces, nosotros tenemos que ser una ofrenda para Dios. Tu vida tiene que ser una ofrenda. Y debe ser una ofrenda que debe caminar cada día en ese camino de la perfección. Y caminar en el camino de la perfección significa sabemos que tenemos cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Sabemos que tenemos que perdonar quizás a mucha gente y muchas veces, hermanos, nos cuesta. Entonces, Dios quiere que vos seas una ofrenda. Que tu vida sea una ofrenda, que vos puedas entregarle esa vida y tomar la determinación de caminar en santidad, tomar la determinación de buscar a Dios cada día, sabiendo que Dios te llamó, que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este tipo de cristiano rechaza todo lo que el mundo le ofrece. Mira, como decíamos recién, un cristiano que realmente camina haciendo la voluntad de Dios puede ser tentado. Sí, podemos ser tentados. Todos somos tentados. Jesús también fue tentado. ¿Pero qué es? ¿Es pecado el ser tentado? No. El pecado es cuando vos ya caíste, ya aceptaste lo que Satanás te puso delante. Podemos ser tentados, pero ¿sabes qué? Cuando resistimos la tentación, pudiste avanzar un pasito más, creciste un poquito más. Entonces eso es lo que espera Dios, que vos puedas caminar en ese camino de perfección, que puedas cada día resistir lo malo que va a venir sobre tu vida, pero que solamente vos tenés la decisión o de aceptarlo o de rechazarlo. Entonces, ¿quién va a decidir? ¿Va a decidir tu líder, tu pastor? ¿Dios va a decidir por vos? Somos cada uno de nosotros los que decidimos, porque dice que Dios nos dio la capacidad de decidir, de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, rechazá todo lo que te ofrece el mundo y busca lo que Dios tiene para vos. Decile, Señor, mostrame, yo quiero agradar tu corazón. ¿Podés decirle eso a Dios?
En este tiempo que estamos como iglesia buscándolo, decirle, Señor, yo quiero agradar tu corazón. Y por ahí no está mal que reconozcas que tenés debilidades. Por ahí tenés áreas que te cuesta más someter a Cristo. Y decirle, Señor, te confieso que me cuesta dejar esto, me cuesta mucho. Tenés que entregar ese pecado, tenés que entregar esa área de tu vida que se resiste a la voluntad de Dios. Entregáselo cada día y Dios te va a ayudar. Decirle, Señor, esto no lo quiero más. Esto no lo quiero más. ¿Y sabés qué? Dios no dice que vos tenés que ser un perfecto que nunca se equivoque en nada, sino una persona que pueda reconocer las debilidades que tiene, arrepentirse y decidir cambiar para hacer la voluntad que Él tiene en tu vida. Y ¿sabes una cosa? Cuanto más pecado tenemos, menos poder de Dios tenemos, menos presencia del Espíritu Santo de Dios tenemos. ¿Sí? El otro día no sé con quién estaba y hablábamos. El pecado es como, ¿vieron los dálmatas? Una manchita más. ¿Cuántas manchitas queremos? ¿Sí? Entonces, podemos llenarnos de manchitas. Pero dice Dios que Él promete que si se los entregamos, Él nos deja blanquitos. Nos deja blancos. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Pero acordate, Dios te escogió. Dios tiene un plan para tu vida, ¿sí? Dios te predestinó. Y predestinación en griego significa decidir de antemano. Él decidió de antemano que vos fueras su hijo. ¿Te parece poca cosa? Decidió de antemano. Y aún, como yo les dije recién, aquellos que todavía están dudando, ¿qué hago? ¿Me quedo con el Señor? ¿Me vuelvo para atrás? ¿Me quedo? ¿Me vuelvo? Hermano, ¿dónde vas a estar mejor que con Dios? ¿Quién va a querer lo mejor para tu vida? Sino Dios. El hombre o la mujer que puedas tener al lado te pueden querer, pero va a haber un momento, hermano, que te van a mandar a freír churro y en algún momento hasta te van a cerrar la puerta en la cara. Pero Dios nunca te va a cerrar la puerta. Solamente somos nosotros los que tenemos que decidir buscarlo a Él y caminar en ese camino de perfección. Tenemos que decidir entender lo que Él tiene preparado. Y dice que esto también tiene que ver con los planes de Dios en cuanto a tu destino, a la elección, al destino que vos vas a tener. Esto lo sabe Dios, porque acá no lo sé ni yo. Y a veces ni siquiera lo sabés vos. Solamente Él te lo puede revelar mediante sus promesas. Y si vos buscas promesas, el propósito de Dios para tu vida, y lo empezás a leer y empezás a meditar, Él te va a terminar diciendo, ¿para qué te escogió Dios? ¿Para qué te puso acá en la tierra? Entonces, mediante la elección, Dios escoge en Cristo a un pueblo para ser predestinado y llamado, primero. Segundo, para ser justificado. Segundo, glorificados, conforme a la imagen de su Hijo. Dios te hizo conforme a la imagen de su Hijo, hermano. Para ser santos y sin mancha. Mira todo lo que Dios decidió para vos. Te llamó para ser redimido, destinatarios de una herencia, para que alcances su gloria, para que lleves a su Espíritu Santo y creados para hacer buenas obras. Eso es lo que dice la palabra. Te creó Dios para que vos hagas buenas obras. Las obras que Él preparó de antemano para que vos hagas. Para eso te escogió Dios. Para eso te llamó Dios, hermano. ¿Sí? Y el tema de la predestinación, ¿sabes qué? Tiene que ver con estar dentro de un cuerpo.
O sea, todos los que estamos acá, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, todos los que estamos acá, hemos sido predestinados. Solamente son predestinados aquellos que recibieron a Jesús en su corazón. Dios tiene un plan con tu vida. Pero si vos caminás apartado de la voluntad de Dios, nunca la vas a conocer. Nunca la vas a poder conocer. Entonces, la predestinación dijimos que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Acá están los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Los que tienen a Jesús, y seguramente puede haber alguno que a lo mejor no lo tenga todavía, pero ya lo va a tener seguramente. Entonces, ahora yo quiero invitarte a que vos pienses en esto. Hacé de cuenta que Dios tiene una nave que se dirige hacia el cielo. Y para esta nave necesita un capitán. Ese capitán es Jesús. ¿Quién va a dirigir la nave? ¿Sí? La va a dirigir Jesús. Entonces, Él es el capitán, Él es el piloto de la nave. ¿Vos querés ir en esa nave? ¿Querés hacer un viaje con Jesús? ¿Te animás a hacer un viaje con Jesús? Algunos tienen cara de miedo, dirán, todavía no, pastora. Quiero esperar un cachito más, ¿sí? Todavía no. Entonces, hacé de cuenta, ¿sí?, que vos vas en esa nave. Pero ¿qué pasa? Hay algunas personas que deciden apartarse de la nave y del capitán. Y esas personas no van a poder hacer ese viaje. Pero hay otras personas que deciden seguir unidos al capitán y seguir en la nave. Entonces, esas son las personas que van a cumplir ese plan de Dios, que van a caminar en ese propósito, que van a caminar en ese propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de ellos. El que se baja de la nave, el que se corre, ¿sí?, de al lado del capitán, va a perder ese propósito que Dios tiene preparado para él. Y creo que este es el tiempo que nosotros tenemos que meditar, ¿sí? Pensá ahora, la predestinación de Dios. Dios te predestinó, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dios tiene un destino con tu vida, pero Dios quiere que vos permanezcas cerca de Él. No se va a poder cumplir ni lo uno ni lo otro si nosotros nos corremos de la voluntad de Dios. Si vos te corres de la voluntad de Dios, no entendiendo para qué te llamó Dios. Dios te llamó para hacer algo grande, para que hagas, dice, buenas obras. Y esas buenas obras, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver también con todo lo que vimos, que hicimos durante el mes. Llevar la palabra, predicarles a niños, adultos, adolescentes. Esas son las buenas obras de parte de nuestro Dios.